Entonces, veremos ahí, ¿verdad? Dice que, entonces, las pirámides lo define como el espacio entre un ángulo poliedro y un ángulo que corta las aristas del mismo, que recibe el nombre de base. La superficie que lo limita, denominada superficie piramidal, y son caras triangulares, ¿verdad? O sea, las caras laterales de la figura son caras laterales, terminadas en un vértice en común. Entonces, aquí nos marca las diferentes partes que tiene esa figura. Tenemos el vértice, que es la parte superior. Ese es el vértice, ¿verdad? Recuerden de que el vértice es un punto en común entre todas las aristas. En este, todas las aristas pues son esos lados. Está el centro de la base, que entonces tenemos ahí ubicada en la parte inferior. La generatriz dice que es de A a 1, o sea, es decir, la medida que va de cada uno de los vértices de la base hacia el vértice superior. El apotema, ¿verdad? La altura, que es la distancia que hay del centro de la base hacia el vértice. El apotema, que es la distancia que hay entre el centro de cada lado, de cada cara lateral, hacia el vértice. La base de la pirámide, que la conforman entonces todos los puntos que están en la parte inferior, y pues aquí denotan cada una de las caras laterales. En este caso, pues si se dan cuenta, es una pirámide que tiene por base un pentágono. Entonces, las pirámides pues pueden tener diferentes tipos de bases. Esto sí es claro. Entonces, de aquí pues vamos a tener diferentes clasificaciones. Solamente por favor me confirman que ya van a tocar para poder avanzar. Bueno, vamos a continuar. Entonces, ahora vamos a ir a las clasificaciones, ¿verdad? A las clasificaciones. Entonces, primero tenemos la pirámide recta. Dice que es aquella cuyas caras son triángulos isósceles. ¿Cuáles son los triángulos isósceles? Son los que tienen dos lados iguales y uno diferente. Esos son los triángulos isósceles. En este caso observan de que es una pirámide que tiene por base, ¿sí?, un paralelogramo, un trapecio, ¿sí? Tiene por base un trapecio. No todos los
Bueno, vamos a la siguiente, que es la pirámide regular. Aquí pues dice que la pirámide regular es una pirámide recta cuya base es un polígono regular. ¿Sí? Entonces dice, de acuerdo con el número de lados de la base, las pirámides se clasifican en pirámide triangular, si su base es un triángulo. Y como es polígono regular, entonces sería un triángulo equilátero, porque entonces todos sus lados son iguales. La pirámide cuadrangular, porque su base es un cuadrado. La pirámide pentagonal, porque su base es un pentágono. ¿Sí? Bueno, entonces ahí están. Esas son las únicas clasificaciones que hay en las pirámides. Pirámide recta y la pirámide regular. Bueno, disculpen chicos, solamente que tengo aquí algunos alumnos y pues ellos también tienen que copiar, ¿verdad? Entonces vamos a ver entonces ahora las fórmulas que vamos a utilizar para área y volumen. Entonces tenemos ahí área y volumen. Entonces tenemos área lateral, área total y volumen de la pirámide. Vean que dice el área lateral, pues dice que es el producto del perímetro de la base por la apotema de la pirámide. Y definitivamente desde apotema de una pirámide es la altura de los triángulos que forman sus caras. Área total es la suma del área lateral y el área de la base. Y el volumen de la pirámide es la tercera parte del área de la base por la altura. Entonces aquí tenemos las ecuaciones para la pirámide regular. Están marcados cada uno de los elementos. Dice área lateral es igual perímetro por apotema dividido 2. ¿Sí? Área total es el área del área lateral más el área de la base. Y el volumen es un tercio del área de la base por la altura. Es decir, aquí es necesario saber cómo calcular el área de la base. Si el área es un triángulo, nosotros ya tenemos que saber cómo calcular el área del triángulo. Si es un cuadrado, tenemos que saber cómo calcular el área del cuadrado. Si es alguna otra figura, tenemos que saber cómo calcular esa área. Es importante. ¿Sí? De la palabra deben ser toda la asociación.
Ok, entonces vamos a continuar. Después pues vamos a ver ahí los ejemplos. Ahora pues vamos a avanzar ahí a la definición de... Ahora dice tronco de pirámide. Entonces, tronco de pirámide es el poliedro que se obtiene al cortar una pirámide mediante una sección paralela a la base. Entonces, podríamos decirle que es una pirámide incompleta, pero le vamos a cortar la punta, por decirlo así. Esa punta pues puede tener una diferente altura, ¿verdad? Entonces, las características principales dicen que si la pirámide inicial es regular, entonces el tronco de pirámide también será regular y se formarán trapecios iguales. Aquí pues observamos de que entonces en la parte superior se forma una pirámide, como lo que ya describimos anterior, y abajo tenemos el tronco de pirámide. Y la figura que se forma ya en ese tronco de pirámide ya no son triángulos, sino son trapecios. Las aristas laterales, alturas, apotemas y otras rectas trazadas desde el vértice quedan divididas en segmentos proporcionales. Entonces, aquí nos dice prácticamente a lo que se va a referir aquí con esta en segmentos proporcionales, quiere decir que entonces el segmento AV, es decir, del punto A hasta el vértice, es proporcional del punto en donde se está haciendo el corte, siempre desde A al vértice. ¿Ahora? Son proporcionales. Y esto pasa con cada uno de las aristas en la pirámide. Pregunto, chicos, si hasta el momento hay alguna duda en cuanto a lo que se ha mencionado o estamos claros. Ahorita pues únicamente estamos describiendo la figura como tal, ¿verdad? Todavía no hemos iniciado con procesos para calcular área, volumen y los diferentes aspectos. Bueno, es ahí, bueno, y lo último que nos dice acá es de que el área de la base y la sección paralela son proporcionales a los cuadrados de sus distancias al vértice.
¿verdad? En este caso, pues, la primera nos está hablando del área de la pirámide. De la pirámide completa en su base, ¿verdad? El área de la base de la pirámide es proporcional al área de la base del corte que se hace, ¿verdad? Son proporcionales. Bueno. Pues vamos a avanzar. Entonces, vamos a comenzar de una vez con los cuerpos. Dice que son cuerpos con superficies no planas. Este tipo de cuerpos se clasifican en superficie cilíndrica y en superficie cónica. La superficie cilíndrica dice que la genera una línea recta que se mueve siempre paralela a sí misma sobre una directriz. Entonces aquí el segmento AB dice que la directriz y L es la generatriz. ¿Sí? Y la superficie cónica dice que la genera una línea recta que se mueve sobre una directriz y pasa por un punto fijo llamado vértice. En el caso del cilíndrico, pues esa directriz se va moviendo de posición, ¿sí? Pero en la superficie cónica la directriz está atada a un vértice, entonces va girando sobre ese vértice, ¿verdad? Entonces ahí pues podemos observar esas dos figuras, tanto la superficie cilíndrica como la superficie cónica. Y acá pues vamos a ir analizando, vamos a ver ahí algunas clasificaciones y las fórmulas y con eso vamos a terminar. Entonces están ahí las figuras de revolución. ¿Sí? Las figuras de revolución las genera un plano al girar sobre una recta que pertenece al mismo plano. Entonces, por ejemplo, el cilindro es una figura de revolución, ¿verdad? Es un plano que gira sobre una recta, ¿verdad? Que pertenece al mismo plano. Lo mismo pasa con el cono, ¿verdad? El cono también es una figura de revolución. Bueno. Entonces, por hoy, pues vamos a finalizar allí. En la siguiente clase vamos a describir ahí las figuras del cilindro y del cono. Y vamos a ver ejemplos de cómo calcular área lateral, área total y volumen de estas tres figuras. Así pues, finalizamos el día de hoy.
Deseo que tenga un excelente día y los veo entonces en la próxima clase.